pensamientos, dependen nuestras emociones y dependen también nuestras actitudes y acciones. Si tú te maltratas, si tú te desprecias constantemente, pues así te vas a comportar. Y seguro, así te van a tratar. Por eso hoy la tarea sería revisar qué calidad tienen tus pensamientos. ¿Qué es lo que tú te dices a ti mismo? ¿Qué? ¿Cómo te tratas? Arranca por ahí, por favor. Tú sabes. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Desde este fin de semana comienzan a salir del mercado, Felipe, los plásticos de un solo uso, que todos hemos tenido muy cerquita en nuestros hogares, por ejemplo, sí. Envases o empaques, recipientes y bolsas para consumo inmediato, lo que se llaman los take-out para entregas a domicilio, los platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos, guantes de un solo uso. Eso, padre, que a usted le dan tanto cuando lo invitaban a la primera comunión. Sí, claro, ¿se acuerda? Todo eso son plásticos de un solo uso. Y de eso es de lo que se trata esto. Donde vienen los guantes para comer el pollo, por ejemplo. Cuando usted va al supermercado, por ejemplo, que tiene una bolsa con el rollo de bolsa para empacar las verduras y las frutas. Las frutas y el rollo, Felipe, ese es el rollo de bolsas, que eso existe. Sí. Todo eso, Felipe, que usted coge una además para cada producto. En una se empaca el plátano, en otra la cebolla, en otra la fruta, en otra la verdura, y al final es un rollo que se gasta y se gasta en los frutos. Le voy a dar uno de uso diario para los que toman café, el mezclador. También. El mezclador plástico. Pero los pitillos. Los pitillos. Los pitillos, que son por naturaleza un plástico, han sido un plástico, tendrán que cambiar de material. Y ese es, Felipe, el tema. O los copitos. Esos también son hechos de plástico, es un solo uso y también tienen que desaparecer porque el palito... Pero el problema, el problema no es el algodón del copito, no, el problema es sino el palito del copito. Claro, como también es el problema de los globos. No desaparece el globo, esa bomba para las fiestas, para los cumpleaños, sino el palito que se usa para fijarlas en una posición específica. También tiene que desaparecer. Lo que quiere decir esto, Felipe, es todos convivimos y todos hemos cometido el pecado de plástico de un solo uso. Emite el gobierno la reglamentación para comenzar a acabar esos plásticos de un solo uso a partir de este fin de semana. Ahora será un proceso gradual que va hasta el 2030. Sí, señor, porque la ley que quedó aprobada en 2022, que es esa ley 2232, dice que tienen que desaparecer 21 plásticos de un solo uso de manera gradual hasta 2030. Empezamos con los primeros 8 en el país prohibidos a partir de este domingo, Néstor, que es 7 de julio. Cristian Halaby es el presidente de la Cámara Colombiana del Plástico, que tiene 180 empresas, grandes, medianas, pequeñas, que producen plástico en Colombia. Doctor Halaby, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a toda la mesa de trabajo, a los oyentes de Blue Radio. Muchas gracias por esta invitación a contarles la realidad de lo que es la ley 2232, cuáles son las verdaderas prohibiciones y cuáles son las excepciones de esta ley y cómo nosotros como sociedad nos podemos adaptar. ¿Cuáles son las verdaderas prohibiciones, doctor Halaby? Mire, la ley 2232 del 2022, nosotros mismos dentro de la Cámara Ambiental del Plástico acompañamos a que se hiciera. O sea, nosotros sabíamos que venían unas prohibiciones y sabíamos que nosotros éramos los primeros que teníamos que cambiar. Pero porque estamos convencidos de que el tema ambiental, de que la ley tenía que ser una ley ambiental y no una ley que generara simplemente una posición, digamos, de activismo y de votos. Por eso nosotros dentro de la ley propusimos unas excepciones. Nosotros propusimos unas excepciones que eran 4. Esas 4 excepciones son que se hicieran verdaderos análisis de ciclo de vida. Es decir, que si iba a ser una ley ambiental, miráramos el producto desde que se saca la materia prima, se produce, se utiliza y luego se desecha, comparado con las alternativas. Les quiero dar la noticia de que casi siempre los plásticos, aún de un solo uso, cuando sí lo son, ganan en su análisis de ciclo de vida contra otros materiales, en lo que es producción de CO2. Al final la humanidad supuestamente se va a acabar es por la cantidad por los gases de efecto invernadero, por así decirlo. Segundo, que haya productos 100% reciclados, utilizados... Pero esto es, doctor Halaby, perdóneme, sí, esto señor. Es lo que ustedes propusieron durante el trámite de la ley, ¿cierto? Y lo que quedó en la ley. Y lo que quedó en la ley, ok. Y lo que quedó en la ley. Nosotros lo que propusimos fue, prohibamos lo que existe en algunos plásticos de un solo uso y migremos a nuevas tecnologías.
¿cierto? Nuevas tecnologías dentro del mismo mundo del plástico. Entonces, la segunda es producto reciclado 100% de plástico postconsumo nacional. Ahí yo creo que hubo un gran error, tanto nuestro como del gobierno, y es que 100% es inviable a largo plazo. Siempre hay que integrar algo de material nuevo en el tiempo, pero bueno, haremos lo mejor posible dentro de eso. El tercero es la reutilización, o sea, que los productos sean reutilizables, y cuando hablamos de reutilizables es, por ejemplo, mire, que la bolsa plástica que a usted le entregan en el supermercado, que la mencionan como un solo uso, creo que es la única que no es. Esa bolsa todo el mundo la reutiliza de una forma u otra, ya sea en la papelera, eso le iba a llevar preguntar, los tenis. doctor Jalaví, es que, a ver, si estamos de acuerdo, el plástico es por naturaleza de un solo uso. No, el plástico es reutilizable casi que por naturaleza siempre. No, pero a ver, plástico le digo a qué me refiero. Cuando usted saca la bolsa en la que empaca las lechugas, por ejemplo, en el supermercado, o los plátanos, sí, esas bolsas se rompen. Sí. El plástico es por naturaleza un material que es de un solo uso o de dos usos. Yo no sé cuál sea el límite. ¿No es verdad? No, pues depende, ahí sí depende. Es verdad, la bolsa que usted habla del supermercado, esa de las frutas, de las verduras, que se llama precorte, esa bolsa normalmente no se usa sino una sola vez, porque es una bolsa diseñada con muy bajo calibre y es diseñada simplemente para mantener asépticos, pues digamos, unos materiales o unos productos, pero las otras no son así. El resto de los productos, la mayoría no son de un solo uso. Puede que la de basura sí, pero la bolsa, digamos, del punto de pago la gente la utiliza 2 o 3 veces. De todas maneras, muchos productos sí son reutilizables. Y lo que hay que buscar... ¿Qué productos plásticos, por ejemplo, admiten más de un uso o dos usos? Hay muchísimas bolsas, por ejemplo, plásticas que utilizan 2 usos o 3 usos o 5 usos. De hecho, la bolsa que a usted le entregan o que a usted le venden por 2 o 3 mil o 4 mil pesos en la caja de los supermercados, supuestamente son de múltiples usos. Usted los guarda en la maleta del carro, etcétera, pero usted lo está guardando como múltiples usos es porque le valió plata. Usted le pueden entregar otra bolsita en el supermercado que también la puede usar 4, 5, 6 veces y el producto sigue siendo de varios usos. Obviamente algo como un sorbete, un pitillo, pues, o la bolsa, digamos, del periódico, esos productos son de un solo uso sin duda. Sí, ¿y cuál va a ser la alternativa a partir del domingo? Venga, señor. Y me faltó la cuarta opción para contarles las alternativas. Sí. Y la cuarta opción que metimos dentro de la ley es el tema de biodegradación. Y biodegradación hablando de lo que es la tecnología y lo que ha sido el desarrollo de los polímeros y de los materiales, donde hoy existen unos acelerantes, unos aditivos, acelerantes de biodegradación, que en ambiente de disposición final, o sea, que los microorganismos se lo puedan comer, hacen que el plástico se comporte como lo que fue hace millones de años, o sea, cadenas de carbono e hidrógeno que vienen de materia orgánica. Entonces, el tema de la biodegradación es la cuarta excepción y es un tema donde casi que todo el mundo se puede adaptar a ella, los grandes productores, los medianos productores y también pues los comerciantes, haciendo que el plástico se pueda reemplazar por un material evolucionado de sí mismo que cumpla con las necesidades tanto de la ley como del país para ser un país ambientalmente amigable. Precisamente, hablemos de eso, de hacia dónde vamos y cómo nos tenemos que adaptar. Esas nuevas bolsas con otro material que sean biodegradables y que sean reutilizables, ¿qué costo tienen comparada con la bolsa que usamos hoy, esa bolsa de plástico del supermercado? Mire, en principio, lo que buscó en algún momento la ley era que se eliminaran todos los plásticos. Eso hubiera sido una catástrofe ambiental y social, porque hubiera tenido un incremento de costos, cambiarlas todas a papel, y me encantan todos los materiales. Yo no tengo ningún problema con todos los materiales, simplemente creo que cada cosa en su debido momento. Hubiera sido un incremento para el bolsillo de los colombianos por ahí de 8 veces. En el costo, pues, de los materiales de almacenamiento y de transporte, adicionalmente a que no sirven todos los escenarios. Si llueve, pues se te caen las cosas que tienes ahí. Hay algunos productos perecederos que no se pueden guardar en ellas. Entonces, digamos que hoy sí tenemos la alternativa de estos plásticos biodegradables, de la reutilización, y realmente la adaptación no es tan compleja. Son unos aditivos que se aplican en los mismos equipos de fabricación de las fábricas de plástico
y son unos productos que le deben subir entre el 10 y el 15% el costo a los materiales plásticos. Algo que pero para puede hacerlos, ser tolerable. ¿Para hacerlos qué? ¿Más resistentes? Para hacerlos biodegradables. Para hacerlos biodegradables. Y en el tema, cuando vos lo querés hacer, ¿Y si son, biodegradables, son más o menos resistentes? No, igual de resistentes. Es la misma cosa, la única diferencia es que los microorganismos se sienten atraídos en los rellenos sanitarios, en el mar, en los sitios de disposición final, y tienen la posibilidad de comer. ¿Cuánto tiempo demora en degradarse un biodegradable? La ley dice que tenemos que cumplir con 50% en 3 años y 85% en 4. No me expliqué bien. Quiero saber, una bolsa biodegradable se demora, si llega a la boca de un acueducto o a un océano, ¿cuánto tiempo en degradarse? Mire, entre 1 y 5 años, comparado con entre 500 y 1000 años, que es lo que hoy tenemos. Una bolsa de las de hoy que nos dan en el supermercado, ¿esa demora 500 años en desaparecer? Puede demorar entre 500 y 1000 años. Ahora, aquí hay una contraposición técnica, y es que nosotros nos asustamos un poquito por eso, pero es que se supone que estamos haciendo un trabajo para reciclar y reutilizar. Entonces sí, efectivamente, una bolsa normal, más o menos entre 500 y 1000 años, con la aceleración de biodegradación estamos hablando que entre 1 y 5 años. Sí, o sea, hay una diferencia realmente del cielo a la tierra, pues. No, es un tema tecnológico increíble, Néstor, es un tema de tecnología increíble, un tema de desarrollo de materiales donde la ciencia realmente ya ha puesto en la tarea. ¿Y qué le ponen, si usted me puede explicar en cristiano, qué le ponen a una bolsa para que se biodegrade mucho más rápidamente? Mire, eso es muy fácil, eso, pues es fácil, no, es el aditivo, lo que tiene es una especie de catalizador, y ese catalizador atrae los microorganismos. Entonces, el plástico no se biodegrada es por su impermeabilidad. Cuando nosotros lo polimerizamos, el plástico viene completamente impermeable, entonces no entra agua. Sí. No le entra agua. Al no entrar agua, los microorganismos no pueden acceder a las cadenas de carbono e hidrógeno. Y las cadenas de carbono e hidrógeno son materia orgánica. Cuando le ponen el catalizador y eso llega al relleno sanitario, por decir algo, los microorganismos se sienten atraídos y ellos secretan una enzima. Haga de cuenta cuando a uno le invitan a un sancocho, a un buen almuerzo, y uno empieza a salivar, le empieza a dar el gustico, ¿cierto? Ese gustico hace que se reaccione con un catalizador, ese catalizador abre unos pequeños poros, y esos poros hacen que entre agua, que pierda la impermeabilidad, y los microorganismos puedan ingresar a las cadenas de carbono e hidrógeno y empiezan a comérselo mucho más rápidamente. Claro. Pero eso doctor, es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Pero doctor Jaravi, la gente quiere saber a partir del domingo qué puede y qué no puede usar, porque de todas formas hay como que mucha confusión entre los colombianos. No. La bolsa que me dan en la carnicería cuando está allá el señor carnicero y me corta el kilo de carne que le estoy comprando o el kilo de pechuga, ¿esa bolsa se puede seguir usando o no? Es que no me imagino algo diferente a una bolsa de plástico. No, es que no puede haber nada distinto a una bolsa plástica, porque es que una bolsa de papel en eso pues tiene un problema de asepsia muy complejo. Se supone que esas bolsas, mire, están prohibidas para todo aquello que tenga cáscara, y no están prohibidas para lo que no tenga cáscara. Entonces para la carne no va a tener problema, pero supuestamente para unas uvas sí. Entonces la gente va a tener que llevar las uvas rodando o algo así. Pero no, mentira, la solución es la siguiente. Nosotros tenemos 12 meses de tiempo de transición. Realmente la gran pelea de la industria plástica con el gobierno nacional y con los que hicieron esta ley es que eso sale el 7 de julio del 2022 y la reglamentación por obligación tenía que salir el 7 de enero del 2023 para que la industria plástica, los comerciantes y los usuarios tuvieran 1 año y medio de tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones y para hacer la transición tecnológica y para hacer lo que hubiera que hacer. Resulta que no salió el 7 de enero de 2023, sino que salió 1 semana antes de la entrada en vigencia de la ley, lo que es una completa irresponsabilidad. Entonces, entra en vigencia la ley, no todo el mundo ha hecho la transición, pero el Ministerio del Medio Ambiente lo que sí abre es un tiempo de 1 año para que la gente empiece a aplicar, digamos, las nuevas tecnologías desde ahora, lo antes posible, y que dentro de 1 año demuestre cómo las aplicó. Mientras tanto, pues tendrá que mostrarle a las autoridades y a todo el mundo que sí está cumpliendo, pero
seguramente digamos que el análisis final va a ser exactamente en un año de entrada en vigencia de la reglamentación. Yo creo que no debería haber demasiados trastornos, lo que debería haber era una muy buena información como ustedes le están logrando llevar a los comerciantes, que los comerciantes también le exijan a los proveedores que les hagan las bolsas, ya sea biodegradables o reutilizables, lo mismo con los pitillos y con las demás cosas, y que realmente nos pongamos como sociedad a exigirlo. Mire, yo decía algo hace unos días, y es que Colombia podía tener dos posibles titulares de prensa el 8 de julio. El primero era, se pierden 150.000 empleos por la ley de plásticos de un solo uso, o la segunda es, Colombia es el primer país del mundo que todos sus plásticos son reciclables, reutilizables y biodegradables. Sí, doctor Jalaví, ¿qué pasa, por ejemplo, con las bolsas de basura? Porque uno las usa una sola vez, la negra para los productos orgánicos, la blanca para los productos que uno recicla. ¿Cómo quedó eso en la ley? No, la bolsa de basura no quedó incluida en la ley. La bolsa de basura no quedó para ahora, para esta fecha. Y sí, efectivamente es una bolsa de un solo uso. Esa sería muy buena, que tuviera aceleración de la biodegradación, porque esa también va directamente a los rellenos sanitarios y allá se podría biodegradar. Pero esa no quedó en la ley. Sí. Lo que sí quedó en la ley fue la bolsa de periódico, la bolsa de lavandería, los pitillos. Un problema demasiado grande que es el de los copitos, porque al final en muchas partes y en muchos laboratorios se utilizan copitos y sopos para el tema de control de calidad. En estos días una gran empresa de alimentos me llama y me dice: Cristian, no sabemos qué vamos a hacer porque los de papel no se pueden usar, el INVIMA no me lo permite. Entonces hay una cantidad de contradicciones en esto muy complejas. Ya afortunadamente se lo están empezando a hacer con aceleración de la biodegradación. Señor Jalaví, ¿cuánto costaría adicionalmente implementar la tecnología para que las bolsas y los plásticos de un solo uso pasen de ese plazo larguísimo de entre 500 años y más para degradarse y de 1 a 5 años? ¿Cuánto cuesta la transformación de la industria y eso en cuánto se traduciría en el costo para los comerciantes y para los usuarios al final de esos comercios? Entre el 10 y el 15% de diferencia en el costo de fabricación de los materiales. La implementación es relativamente sencilla. Lo complejo son los análisis de laboratorio que hay que hacer, donde hoy todavía en Colombia no existe ningún laboratorio capacitado para hacer las pruebas de biodegradación. Pero entonces estamos lejos de ese escenario todavía. Si no hay laboratorio que lo valide, estamos lejos del escenario. No, estamos cerca de la implementación y lejos de la validación, porque precisamente no hay laboratorios que sean capaces hoy de hacer la prueba en Colombia. Toca hacerlos por fuera. Eso sí, hemos tenido la mayor colaboración de la ONAC, quienes están queriendo ayudar precisamente a que se matriculen, digamos, esos laboratorios, tanto extranjeros como colombianos. Sí. Pero el costo, como me preguntó usted, el producto debería incrementar entre el 10 y el 15%, póngale máximo el 20%. No sé si tengamos a la mano cifras, pero por ejemplo, me ubico en un Fruver, en un supermercado de frutas y verduras. Señor Jalaví. Sí, señor. Tienen unos rollos gigantes de bolsas para llevar las frutas, las verduras, las hortalizas. ¿Cuánto cuesta hoy un rollo de esas bolsas y cuánto costaría si se aplicara la tecnología biodegradable? Eso vale alrededor de 13.000 pesos por kilo. Y podemos hablar del 10% más, va a pasar a valer 15.000. Sí. Y ese costo al final o lo asume el comerciante o se lo trasladan al usuario final. Nunca nada lo asume el comerciante, no lo puede asumir. Sube los precios de los productos. Al final lo pagamos nosotros los de a pie. Claro. Doctor Jalaví, usted planteaba los dos titulares. Quiero irme a la masacre laboral, que era uno de los escenarios que usted planteaba, y quiero preguntarle por las empresas que producen plásticos o artículos plásticos de un solo uso. ¿Qué deben hacer a partir de ahora quienes ya tienen producción o productos para vender, listos para entregar al mercado? Déjeme, le hago primero un paréntesis ahí sobre esa pregunta, y es, nosotros tenemos 180 afiliados, pero tenemos mapeados 6.500 empresas en Colombia, en las cámaras de comercio, donde en alguna parte de su cámara de comercio, de su certificado de representación legal, dice la palabra plástico. Y esto es verdaderamente el mundo de la economía popular. Yo los invito cuando quieran que vamos a Puente Aranda. Y allá van a ver casas de familia convertidas a pequeñas fábricas
donde son la familia, la mamá, el hijo, 2 trabajadores, etcétera, y ahí tienen una fábrica de plásticos. Esta es la verdadera economía popular que no podemos permitir que la lleven a la ilegalidad. Esta gente no puede pasar de ser gente que lleva 30 años trabajando en la industria y siendo industriales a ser ahora narcoplasticantes, como los llamo yo, y como los quisieron como montar en determinado momento. Entonces, nosotros lo que pedimos a los fabricantes de plásticos y también a los comerciantes, es que nos busquen en la Cámara Ambiental del Plástico. Nosotros estamos aquí como asociaciones para ayudar, para acompañar, para proponer, para no simplemente salir y decir, no nos gusta la ley, no. Nosotros lo que queremos es que la ley se implemente, pero que se implemente bien implementada. Por eso los invitamos a que nos busquen Cámara Ambiental del Plástico en nuestras redes sociales. Si quieren, ahorita por el interno les podemos dejar algún teléfono. Y que nos busquen, nosotros acompañamos a la gente y les mostramos por dónde salen adelante y cómo pueden empezar a cumplir la ley. Y también pedirle al gobierno nacional que haga realmente esas reuniones de readaptación laboral, esas reuniones de readaptación tecnológica, que nosotros estamos dispuestos a acompañarlos a ellos, pero para que la transición sea real y que en un año tengamos el país con los plásticos más ecológicos del mundo. Sí, y que no se pierdan empleos. Pero volvamos a la bolsa, esa por la que le preguntaba Ricardo al final, el precio de la gente. Hoy en muchos comercios se puede comprar una bolsa 200, 500 pesos. ¿Eso va a poder pasar? Sí. La gente podrá comprar una bolsa. 500 es caro, ¿no? Sí, depende del tamaño. Sí. Depende del tamaño. Son incluso como bolsas de 200, 300, dependiendo mucho del tamaño. Pesos. Pongámosla a 200 pesos. ¿Esa bolsa podría seguirse vendiendo en algún precio y ya lo han calculado? ¿O esa bolsa definitivamente tiene que desaparecer? No, esa bolsa puede seguir existiendo, siempre y cuando cumpla con alguna de las 3 condiciones que yo le conté. Pero tendría que subir su precio ¿a cuánto? Si usted nos dice... Alrededor del 10%, entre el 10 y el 15%. Entonces supongamos que tener una bolsa en 200, debería subir a 220 pesos, que es algo tolerable. Sigue siendo un tema inflacionario, pero es algo tolerable. Mire, la bolsa plástica antes te la regalaban. Hoy no te la regalan es porque le metieron un impuesto a la bolsa plástica. Impuesto a la bolsa plástica que tenía supuestamente unos usos específicos para los temas de reciclaje y no sé qué, no sé cuántas, y eso fue a dar al presupuesto nacional y realmente no se usó para nada. Entonces, hoy lo que te cobran es un impuesto y ahora te van a cobrar un impuesto más lo que valga pues la biodegradación, pero pues eso no es mayor cosa. Doctor Jalabi, es que llegan muchas preguntas de los oyentes. Bolsitas para recoger las gracias de las mascotas cuando las sacamos al parque, ¿se pueden seguir usando? No están incluidas. Es decir, cuando usted dice no están incluidas, es decir que se pueden seguir utilizando, las van a seguir vendiendo. Se pueden seguir utilizando. Ah, no, pero entiendo. Eso sí, se degradan dentro de 5 siglos. De esas se usan mucho en Colombia porque, entre otras cosas, la moda después de la pandemia son los animalitos, las mascotas. Y eso quiere decir, cada mascota produce, Víctor, se necesitan cuántas bolsitas mensuales para la mascota. Sí. Y es que venden unos rollitos especialmente para pues las mascotas, y esa era mi pregunta. Usted sale con la correa. Igualitos a los del supermercado, pero para la mascota. ¿Y por qué en el supermercado tiene que ser biodegradable y la bolsa para la mascota no? Porque quitarle la bolsa a la mascota seguramente quita votos. Bueno, otra pregunta. La bolsa de la correspondencia, la que llega en los domicilios. La bolsa de la correspondencia, si es una bolsa tipo punto de pago, está prohibida, pero no está expresamente dicho así. Entonces es posible que se pueda seguir utilizando. Doctor Jalabi, una pregunta final. ¿Quién certifica que esta bolsa es biodegradable y esta no es biodegradable? Hay una cosa que se llama, hay unas materias primas que cumplen con la condición de biodegradables y con las cuales una bolsa se le hace una prueba en un laboratorio. Como les digo, hoy todavía en Colombia no hay cómo hacerlos. En Ecuador, por ejemplo, sí hay ya cómo hacerlos. Pero digamos que ya hay unas materias primas que cumplen con esa condición, y durante el primer año lo importante es que la gente se acoja a esas materias primas, las utilice
y lleve lo que se llama un balance de masas, es decir, los certificados o las pruebas de análisis hechas en otros laboratorios, en otros países, aunque no estén certificados por la ONAC, hoy dicen la composición del plástico, es decir, si un producto tiene 99% polietileno, 1% de un aditivo, debe y con eso cumple la condición que necesitamos de biodegradación, eso es lo que el fabricante va a tener que buscar cumplir, y para eso tiene que llevar el balance de masas, es decir, que sus compras sean acordes a ese consumo, tanto de polietileno más tanto de aditivo. Eso es lo que tienen que buscar cumplir, y que haya un debido etiquetado en el tiempo, o sea, que la gente se acostumbre también a etiquetar las cosas para que las cosas que sí sean biodegradables, o que sí sean reutilizables, o que sí sean 100% de uso de material por consumo nacional, pues que sean productos realmente certificables. Doctor Jalabi, la bolsa o el plástico que se pone la gente o que venden alrededor del campín cuando la gente va a los conciertos, el ponchito de plástico cuando van a ver los partidos de fútbol, ¿eso se puede seguir usando o no? Tampoco daba votos quitarlo, no, ese sí que se puede seguir usando. ¿Se puede seguir usando? Se puede seguir utilizando y ese sí que es de un solo uso. Mire, doctor Jalabi, ¿las bolsitas, los paquetes de papas fritas, de tostacos y demás se pueden seguir usando? Se pueden seguir usando. O sea, se pueden seguir usando los paqueticos. Y esos empaques que usted compra, no sé, unas pilas y el empaque es encogido y el empaque mide 40 centímetros y las pilas miden 2 centímetros, se pueden seguir usando. Vale. O sea, lo que nos están quitando es aquellos productos que son de verdadera e importante necesidad. Mire, el plástico fue uno de los grandes aliados de la humanidad en la pandemia. El plástico bien utilizado, con una sociedad bien educada, como lo tiene Suecia, como lo tiene los países europeos, con un buen sistema de reciclaje, donde no pase algo que en Colombia sí pasa. Mire, una de nuestras grandes peleas ha sido que en Colombia tenemos un mal sistema de recolección de basuras. Ustedes en su casa separan la basura entre orgánicos, una cosa a la otra, y después se lo llevan al carro, el carro lo mezcla todo. Eso es porque en Colombia los pliegos de licitación de las empresas de recolección de basura son por kilómetros recorrida y tonelada transportada. Por lo tanto, ellos no tienen el incentivo de separar en la fuente, de que ustedes después de separar en las fuentes se mantenga separado y luego llevarlo a los sitios para una buena reutilización. Entonces la única opción es no tocar eso, sino prohibirnos a nosotros los usuarios el uso de cosas que son fundamentales. Mire, el pitillo es un tema aséptico en muchos escenarios. Sí. Los desechables que entran en el 2030, Néstor, en el 2030, hay muchos sitios de Colombia donde es importante tener los desechables. En Santa Marta, por ejemplo, no hay agua. Entonces imagina las playas de Santa Marta usando vajillas de loza. Eso sería una locura completa. Esto yo creo que todavía tiene mucho análisis por hacerle. ¿Por qué prohibimos? ¿Para qué prohibimos? Y las prohibiciones, ¿cómo deberían ser hechas? Yo entiendo también que usted protege su industria, ni más faltaba. Ahora, esta batalla es en Colombia y es en el mundo. Doctor Jalabi, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día. Néstor, muchas gracias. Nosotros protegemos la industria de forma racional. Sí. Muy feliz día para todos. Gracias a usted. 7:28 minutos. Felipe, me hace un oyente la siguiente cuenta. Sí. Un perro, usted tiene perro, ¿no es verdad? Sí, yo tengo mascotas, sí, señor. Su Apolo. Usted saca a Apolo 2 veces a hacer su necesidad. A hacer su gracia, dijo Víctor. A hacer las gracias. Eso quiere decir Apolo, o Fox, o Ringo, o Fito, esos son los 3 míos, Felipe. Sí. Cada perro más o menos se lleva 60 bolsas de basura al mes, porque el perro hace sus gracias en la mañana y en la tarde, impajaritablemente. Correcto. Es decir, usted puede tener un perrito que tenga cierto nivel de estreñimiento, pero bueno, baja, de pronto no son 60 bolsas al mes. Son 2 veces en promedio. Sí, puede ser algún perro puede ser un poquito. Felipe, lo que se come un perro, lo que consume un perro en plástico es mucho más que lo que usted consume yendo al supermercado. Pero es que eso tiene una razón de ser, y es que los ambientalistas
digo ambientalistas entre comillas, de partidos ambientalistas, son los mismos animalistas. Entonces ahí claramente hay un conflicto de interés. Por eso dijo el señor por para votos. una cosa suman y para otra no. Entonces ahí la racionalidad no tiene ningún norte, sino que sencillamente complacer a los que tienen perro. Ahí no importa que el plástico se degrade en 1000 años o en 500, pero no complacer a la señora que va a hacer o a la que vende las frutas en la plaza, eso no importa porque hay que usar la bandera ambiental. Me parece que ahí hay claramente un conflicto de interés entre los animalistas y los ambientalistas. De todas maneras, las islas de plástico que hay en los océanos, no, es que las imágenes... de todas maneras, eso es grave. Es decir, en La Guajira es deprimente ver cómo a los cactus se les pegan las bolsas de todos los colores estamos hablando y alteran completamente el paisaje. Entre 500 y 1000 años para degradarse. Sí, nos faltó conocer, Néstor, cómo es el contexto internacional. Porque me hago la misma pregunta que hacemos en temas, por ejemplo, de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero. ¿Y cuál es la participación de Colombia en ese mundo contaminante de los plásticos? Es decir, el país toma una medida indudablemente radical, que también va a significar aumento de costos por la inclusión de material biodegradable en el caso de lo que supervive. ¿Y cuál es el aporte de Colombia al gran desastre mundial de los plásticos? Es decir, este es el país más radical en asumir ese reto, pero le está creando un gradiente, un aporte muy grande al mundo en términos de la acumulación de plásticos en océanos, en islas, etcétera. Es algo para revisar, porque yo creo que el país se tiene que dar ese viraje, pero lo tiene que dar acorde con lo que significa su comportamiento a nivel mundial. Estos pasos, Aurelio, usted tiene razón, estos pasos hay que darlos graduales, se van a dar graduales. Lo que pasa es que inclusive con pasos graduales hay que arrancar en algún momento y el arranque para el tema de Colombia va a ser esta semana. Yo sí creo que las medidas que se han tomado han dado efecto y por eso hay que seguir tomando medidas. Hagan las cuentas todos los que nos escuchan ahora. Desde que se impuso el impuesto a los plásticos en los supermercados, ¿cuántos de ustedes ahora llevan una bolsita esas de lona o han comprado la bolsa que es más duradera y la meten en el carro y la reutilizan? Todos. Entonces, claro que estas medidas tienen un efecto positivo y por supuesto hay ganadores y perdedores de todas las medidas. Entonces, hay personas que hoy dependen exclusivamente de los plásticos de un solo uso, pero como lo decía nuestro entrevistado, pues hay muchas alternativas. Hay materiales biodegradables, hay todo tipo también de instrumentos. Y entonces, ¿qué hace esta ley? Obliga a que la transición sea mucho más rápida, obliga a que los productores de plástico empiecen a evaluar, utilizar otros materiales o empiecen a implementar tecnologías de reciclaje, que yo creo que ahí está la ciencia de todo esto, Néstor. Es que la verdad, si usted lo mira desde el punto de vista tecnológico, hoy no existe ningún plástico de un solo uso. Todos los plásticos podrían volverse a utilizar. Lo que hay son bajas tasas de reciclaje. Entonces, los plásticos como los PET, pues eso desde hace rato ya se está reciclando, eso lo aprovechan los recicladores, lo sacan de la bolsa porque tiene un valor económico y entonces la botella de gaseosa, la botella de agua, esas las reutilizan ellos y hacen negocio con eso. Pero la bolsa sencilla o lo que llaman los plásticos flexibles, ese se queda en la bolsa y termina en el relleno sanitario. Pero para eso también hay alternativas tecnológicas. Con eso pueden hacer materiales sólidos como los ladrillos de plástico. Con eso, por ejemplo, hay técnicas de reciclaje químico donde a través de un proceso, igual que el que hacen con el petróleo, lo hacen con el plástico de un solo uso y lo convierten otra vez en polietileno y lo vuelven a utilizar. El grave problema realmente somos nosotros, somos los que usamos el plástico, no es la tecnología ni es el plástico. Entonces, pues esto lo que hace es forzar a que si nos sube un poquito el costo, como pasó con el impuesto, dejamos de utilizar plásticos de un solo uso y utilizamos alternativas. Y los productores empiezan a buscar también tecnologías que les ayuden a mejorar el impacto ambiental de estos instrumentos que utilizamos día a día. Ernesto, usted tiene razón, ya todos hemos dado pasos en ese tema, el reciclaje, llevar las bolsitas al supermercado. Felipe, pero ¿sabe qué he hecho un poquito en falta aquí? Si esto arranca esta semana, no ha habido muchas campañas.
¿no? Para identificar. Eso le iba a decir, es que no ha habido campañas, ni una ni muchas. No, ni muchas ni ninguna, Felipe, es cierto. Para identificar, porque usted tiene que adquirir, tener la conciencia y ante todo tener alguna clase de certificación para saber cuáles de las bolsitas de plástico que usted va a utilizar, cuáles son hechas con material biodegradable. Porque como estamos en Colombia, me da la impresión de que le van a subir los precios y no necesariamente van a volver a las bolsas biodegradables, que es una opción. Y yo creo que también el llamado a que la cadena sea completa, o sea, que se mire, por ejemplo, que si hay separación en la fuente, eso no se pierda cuando se recogen las bolsas de la basura donde se revuelve todo, porque sí es fundamental que la gente, primero, no se sienta frustrada del trabajo que hace de separación en la fuente, porque al final del día, pues no tiene ningún sentido si no hay un seguimiento en los rellenos sanitarios, en la recolección de basuras, en la misma alternativa de los edificios y los conjuntos residenciales para revolver o separar, en fin. Creo que ahí el tema didáctico tiene que ser en toda la cadena, no solamente en el tema de los plásticos y en la separación en la fuente. Me escriben oyentes, Felipe, me muestran un señor una garrafa de jugo con una fotico blanca. El señor Higuera, garrafa de jugo o de leche con material biodegradable hecha por nosotros, así que esta también es una opción porque la gente puede hacer sus propios materiales. Y esa es la clave, ¿no? Sus propios artículos. 7 de la mañana, Néstor, 36 minutos. Señor Víctor. Néstor, el Grupo Éxito está anunciando en este momento que elimina las bolsas plásticas de un solo uso de todos sus almacenes. Dice lo siguiente, acogiéndose a la ley 2232 de 2022 y en línea con el compromiso con el cuidado del planeta, a partir del 7 de julio, Grupo Éxito eliminará las bolsas plásticas en sus puntos de pago y las reemplazará por bolsas precorte en lácteos, frutas y verduras, por bolsas post-consumo fabricadas con materiales reciclados en todos los almacenes físicos. Grosso. Éxito, Carulla, Surtimás, Superinter Víctor, y Surtimayorista. Me preguntan algunos oyentes si volveremos al canasto o a la bolsita de pique. Y está bien. O bolsas de papel, Néstor, que ofrecen en el Éxito. Supongo que sí, porque son un material biodegradable, porque son más amigables con el medio ambiente. Al final se trata de luchar contra esas imágenes, contra la contaminación, lo que arma el plástico en el mundo. Señor Daniel. Néstor, y acá lo que hay que resaltar es la adaptación de la industria y especialmente la adaptación de los procesos de investigación y desarrollo, es decir, de creación de nuevas tecnologías que se adapten, digamos, a unas regulaciones que hay sobre temas medioambientales. Y acá la industria yo creo que se ha venido adaptando rápidamente. ¿Quién hubiera pensado hace 15, 20 años que existían esos plásticos biodegradables tan rápidos? Y claro, al principio tienen un alto costo, pero eso va bajando. Yo el domingo estuve en el Éxito y cuando terminé de pasar los productos por la caja, no llevaba bolsas porque iba a comprar muy pocas cosas. Me dijeron, no, acá ya no entregamos bolsas plásticas. Si quiere comprar una bolsa de papel reciclable, bien pueda, pero hasta las personas, digamos, ya son de las cajas registradoras, ya son conscientes y lo miran a uno mal y tienen toda la razón de Néstor, siquiera atreverse a pedir una bolsa plástica, que está muy bien. Creo esa es una adaptación que hay que hacer. Lo que va a pasar en todos estos escenarios, Ricardo, es volveremos a las bolsitas de papel. Sí, claro. ¿Verdad? Carulla desde hace varios meses implementó bolsa de papel o le venden la bolsa de material sintético, pero bolsa plástica ya no existe. Yo creo que no hay que debatir si el plástico de un solo uso es dañino para los ecosistemas, etcétera. Eso está clarísimo. El debate es si Colombia, cuyo consumo de plástico de un solo uso por habitante es, yo diría, la 10ª parte del de Estados Unidos, es el país que tiene que tomar esa iniciativa y generar un impacto, sin duda, lo dijo el doctor Halaby, en la industria, en la pequeña y en la mediana industria. Esto tiene unos impactos económicos, porque toda medida hay que analizarle costo-beneficio, Néstor. Entonces, sí, claro, hay un beneficio ambiental, pero el costo es muy alto. El costo en empleo, el costo en pequeña y mediana industria. Ahora, la mismo debate del petróleo y el mismo debate de los carros eléctricos. Entonces, Colombia se trazó 600.000 carros eléctricos en el año 2030. No lo va a cumplir. La mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Lo va a cumplir. Entonces,
toda medida llevada a extremo, sin estar dentro de un contexto Aurelio, mundial de reducción, pues le afecta al país. Le eso no hay abono duda. a usted aquí defendiendo el plástico, un poquito contracorriente, la verdad. Me parece que hay que tomar medidas, pero bueno, ya ese debate pasó, Aurelio, es que ya la medida está tomada, ya pasó la ley, ya pasó la reglamentación del gobierno, entra en vigencia la semana entrante. Son las 7:40, tenemos noticia de última hora. Acaban de atacar por la circunvalar un carro, le pegaron un balazo a un carro de la Presidencia de la República. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. 7:41 de la mañana, Bogotá tiene 12 grados de temperatura, hay sol en la capital del país. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Esta es Blue, más que radio. Es una camioneta blindada, la atacada hace algunos segundos por la avenida Circunvalar en el centro de Bogotá. Una camioneta blindada a la que le pegaron un tiro, asignada la camioneta a Juan Fernando Petro, el hermano del señor presidente. Desde el centro de Bogotá, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, una camioneta de la Unidad Nacional de Protección asignada, como usted menciona, al esquema de protección de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, fue impactada al parecer con arma de fuego cuando se movilizaba por la avenida Circunvalar a la altura del barrio La Paz aquí en Bogotá. Se trata de una camioneta de alta gama Toyota TX blindada que en el momento de los hechos, Néstor, estaba siendo conducida por personas de protección que viajaban en el sentido sur-norte con destino hacia el municipio de Cajicá en Cundinamarca a cumplir servicio. De acuerdo con información conocida por Blue Radio, la camioneta está asignada, como le menciono, al hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, y según informó la UNP hace unos momentos, en el hecho no se registraron personas afectadas. Sin embargo, la camioneta terminó con el impacto, al parecer con arma de fuego, como le mencionaba, en una de las ventanas de la parte de atrás izquierda del vehículo. Sin embargo, como le mencionó Néstor, todavía no hay estudio de balística. En este momento, la Policía de Carabineros y la Fiscalía están adelantando toda la investigación para determinar qué fue lo que recibió, o qué fue más bien con lo que impactaron esta camioneta, que quedó, hay que decir, con el vidrio de la parte de atrás izquierda roto. El hecho ocurrió cuando el personal de la UNP pasaba justo al lado del barrio La Paz. Dice la UNP, el vidrio posterior izquierdo recibió el impacto. El vehículo hace parte del esquema de protección de la Casa de Nariño. Ese barrio La Paz es en el centro de Bogotá, me imagino, salía el carro, Felipe, de la presidencia, iba a tomar la circunvalar hacia el norte, ¿no? En efecto, sí señor, iba hacia el norte, hacia el municipio de Cajicá por toda la circunvalar cuando recibió el impacto. Sí, ese barrio La Paz, Ricardo, eso es más o menos calle 19, 20, sí, más o menos donde arranca la avenida Circunvalar. Termina la Universidad de América, es una zona que... Abajo de los Andes. Sí, es una zona muy solitaria, es una zona de poca presencia policial, de poca presencia de personas. Allí se han presentado otros episodios, incluso de robos, de asaltos, Néstor, porque, como le digo, es una zona muy despoblada, es una zona en la mitad del bosque de los cerros orientales de Bogotá. Pero esto es antes de arrancar la circunvalar. Lo que pasa es que la circunvalar viene desde la calle, estoy haciendo la ruta imaginaria, la calle Séptima, que es por donde seguramente salió el vehículo. La circunvalar desemboca, usted puede coger hacia Monserrate, sí, ¿cierto? Sigue siendo la circunvalar. Sí. Esto es abajo, sí, señor, más hacia la tercera, yendo hacia el centro, supongo. Me ubico más o menos en el mismo sitio. Lo que pasa es que como viene ese vehículo, presumimos, de la Casa de Nariño, usted sube por la calle Séptima
al barrio Egipto, toma la avenida Circunvalar, una parte que es en el costado más al oriente de Bogotá, y ahí usted conecta con el Centro Las Gaviotas de energía solar, con el campus de la Universidad de América, con la Universidad de los Andes, y luego usted sale a la calle 26. Usted conecta a la parte baja allí sobre la calle 26, donde usted de nuevo toma allí la Circunvalar y va hacia el barrio La Perseverancia y va hacia el barrio Bosque Izquierdo. Sí. Esa es más o menos la ruta. El comunicado, el mensaje de la UNP dice impacto de bala, Felipe. No, señor, lo que dice la UNP en un trino ahí en X es que fue impactada. Sin embargo, como le mencioné, en este momento están haciendo todos los estudios de balística por parte de la Policía de Carabineros y la Fiscalía para determinar, Néstor, si fue o no un balazo. Sin embargo, hay que decir que presumimos que sí, por cómo quedó la camioneta, porque la forma en la que quedó roto el vidrio es como si fuera un balazo, Néstor. Sí, no me imagino que sea una piedra. Entonces, impactado, ataque. Ahora lo que tendría que venir aquí es una investigación si fue o era un atentado contra el hermano del presidente. Que no iba Petro. en el vehículo, iba a recogerlo apenas. Él está en el norte de Bogotá. Estos carros, Felipe, pernoctan, como dicen los señores de seguridad, pernoctan en la presidencia de la República y van cuando los cita el protegido y salen a recoger al protegido, en este caso Juan Fernando Petro. Por eso digo, Felipe, hay que ver si los señores que atacaron el vehículo sabían o no sabían quién iba a bordo. De momento los escolta la gente de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, se encuentran por fortuna ilesos, sanos y salvos. Pero feo el episodio, de todas formas, repito, un impacto, no se sabe si de bala, presumiblemente de bala, seguramente allí una intimidación, en caso de que se confirme que es un impacto de bala. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se jugó una de las más importantes cartas en su proceso judicial y la ganó. El Tribunal Superior de Bogotá aceptó la queja que presentó junto a su defensa en contra de la juez 44 penal del circuito de Bogotá con función de conocimiento por haber rechazado de tajo la solicitud de nulidad de todo lo que se había actuado. 7 de la mañana, 47 minutos, para quienes especialmente son hinchas de Millonarios Padre y se acuerdan de un jugador de Millonarios, Germán Gutiérrez de Piñeres. Claro, lo recuerdo. Esto es de los años 80 en Millonarios. Tengo un lejanísimo recuerdo. Tricampeón pero claro, con Millonarios, no, además. pues uno de los mejores Millonarios de la historia. ¿Él fue defensa, tal vez? Marcador de punta. Era más volante de contención. Yo sí recuerdo que repartía zapato, era de los hombres de la mitad de la cancha que eran de contención. Atención, la noticia, Felipe, con Germán Gutiérrez de Piñeres, yo creo que es de la misma generación de Alberto Gamero, es que anoche, después de ver el partido de la Selección Colombia, le dio un infarto. Pero están atendiéndolo en este momento en una clínica en el norte de Bogotá. Camila, ¿qué dice la familia? Pues la familia, Néstor, dice que es un paro cardiorrespiratorio, que estaba viendo el partido precisamente este hombre, el tricampeón con el club, y que la información que tiene su prima, que es la persona con la que hemos hablado, es que lamentablemente murió producto de ese paro cardiorrespiratorio. Bueno, pues... me confirma si es de la misma época de Gamero. Claro que sí, porque fue campeón en el 78, en el 87 y en el 88. Con 67 años. Son 2 o 3 años antes de Gamero. ¿Cuántos años tenía, don 67 Germán? años tenía Germán Gutiérrez. Néstor, él jugó con Vivalda en los 70, pero también jugó con Banemerac, jugó con el Pájaro Juárez en el 87. Le doy la alineación. Eso era, ¿se acuerda quién estaba? Yo le doy la del 89. Van Twin. Le doy la del 89. Claro. Van Twin, Mario Banemerac. Eso es, sí, claro. Carlos López era el 10 de Millonarios en esa época. Misionero. Era, ¿se acuerda cómo se llamaba el Búfalo de San Luis? Gilberto Funes. Gilberto Funes. Todo esta es la generación dorada en un Millonarios. Néstor, jugaron en el 88, jugaron juntos Gamero. Claro, es un año antes o 2 de Gamero. No, en el 88 alcanzaron a jugar juntos. No, es la misma generación, Aurelio, ¿sí? seguro.
Sí. Bueno, pero el 89 era Gamero, Conde, Cuesta y Galeano. Esa era la defensa. Gamero, Conde, Cuesta y Galeano. Bueno, la mala noticia, lamento informarle especialmente a la familia de Millonarios, es que murió don Germán Gutiérrez de Piñeres en una situación además particularmente trágica. Termina el partido, le da el infarto. Y la ambulancia se demora, Néstor. Llaman la ambulancia. 26 minutos aproximadamente se demoró la ambulancia en llegar hasta el punto. Pero alcanzan a llevarlo a la clínica, dice la familia. Sin embargo, ese paro pues fue fulminante, Néstor, y no hubo nada que hacer con este tricampeón con Millonarios. Claro, un tricampeón que además vale la pena recordarlo, un contador de historias y anécdotas. Un hombre que tenía millones de historias en los camerinos, contaba episodios de El Búfalo de San Luis, de todo esto que llegó en un momento determinado, porque así como llegó el fútbol, llegó la pichicata. ¿Qué quiere decir la pichicata? Todos estos medicamentos, todas estas ayudas extrafutbolísticas que acompañaron esta generación. El doping. Claro. El dopaje. Las historias de Germán eran fascinantes, alrededor de lo que pasaba en la cancha y fuera de la misma. Hay una frase de él en anécdotas. Perdón, padre, que estoy viendo la fotografía. Ahí está Pimentel también. Pimentel. Iguarán Juárez. Este es el hermano Barrabás Gómez, el que está allá. De Bolillo Gómez, el Nano Prince. El arquero era Cousillas. Sí, señor. No, por esa época vinieron a Millonarios Vanemerac. unos arqueros muy buenos. Cousillas era buen arquero. Pero vinieron unos paquetazos de arqueros. No, pero perdón, en esa época no estuvo Goicochea tapando en el 90, no, 89. No, Goicochea estuvo muy fugazmente y llega en el año 90 antes del Mundial de Italia. Oiga, Néstor, una frase de Gutiérrez de Piñeres que famosa. Indio que corre sirve para otra pelea. Exactamente. Esa era famosa. Sí, era famosísima de él. Ojo, futbolista que luego de su retiro se titula como comunicador social. Yo tuve el privilegio de compartir con Germán algunas transmisiones radiales en otra época de mi proceso, y un hombre que veía muy bien el fútbol, un analista con una profundidad y una capacidad fantástica, por supuesto, conocedor de la tarea adentro y también afuera, porque también fue director técnico en divisiones Para los menores. que somos niños y no nos acordamos mucho, me devuelve la foto, por favor, Julián. A ver, Gutiérrez de Piñeres es el que, para quienes tienen dientes de leche. Sí, Gutiérrez de Piñeres es el que está al lado del Nano Prince, ¿verdad? Sí. Sí, ese es, ¿cierto? Al lado izquierdo del Nano Prince. Ya entre Vanemerac y el Nano Prince. Ya está informando. Al lado izquierdo del Nano Prince. Está informando ya la gente de Millonarios con la información que tenemos de la muerte de Germán Gutiérrez. Ese era un gran equipo. Piñeres. ¿Sabe quién falta? ¿Quién falta? Carlos Enrique La Gambetta Estrada. La Gambetta Estrada. La Gambetta era el delantero de Millonarios. Lo que pasa es que la Gambetta Estrada fue un poquito después, porque este es muy de los años 80. La Gambetta llega a Millonarios en 1989. Son las 7. Bueno, era el delantero también de la Selección Colombia, en la Selección Colombia que va a Italia en el 90. La Gambetta jugó Italia 90. Son las 7:52 minutos. Saludo en 30 segundos a la señora ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, la nueva ministra de Justicia. De momento, la información es la confirmación que les podemos entregar, desafortunadamente, de la muerte de don Germán Gutiérrez de Piñeres, leyenda, gloria del millonario de los años 80. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se volvieron a sentar después de varios meses de no hacerlo el gobierno nacional y los líderes del sector transportador colombiano. Tema, el incremento en el ACPM. Ayer hubo un almuerzo de 3 horas con ministro de Hacienda a bordo, en medio de tantas tensiones de parte y parte, porque se han dicho de todo, ya que por un lado el gobierno sigue empeñado en subir su precio, como ya ocurrió con la gasolina. Blue, más que radio. Ministra, muy buenos días. Néstor, buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los de la mesa. Ministra, primero que todo, felicitaciones. Usted sé que es una funcionaria de carrera que llega al más alto cargo en el gobierno para manejar la justicia. Ya comenzó el empalme ayer con el ministro saliente, con Néstor Osuna, ¿verdad? Néstor, gracias. Primero, hasta ahora he sido designada, no me he posesionado, pero sí, ya estamos realizando aproximaciones para el empalme. Obviamente, pues tengo que esperar a la posesión para tomar el cargo. Todavía sigue siendo el ministro Osuna, el ministro de Justicia. Estamos conociendo y aproximándonos desde ayer
a algunos elementos esenciales. Sí, señor. Ministra, ¿y en qué condiciones llega usted al Ministerio de Justicia? O dicho de otra manera, ¿con qué expectativas? Bueno, normalmente en el tema del sistema de justicia hay expectativas múltiples. ¿Por qué? Porque en el sistema de justicia yo llego con la idea de trabajar en varios de los tópicos que tienen que ver con la funcionalidad del sistema de justicia. También soy consciente de la realidad de muchos de esos aspectos, como tiene que ver con sistema penitenciario, como tiene que ver con el tema de manejo de drogas, como tiene que ver con el tema de el sistema mismo de justicia. Soy parte del sistema desde hace, no voy a decir cuántos, Néstor, pero muchísimos, desde la década de los 80, y las expectativas para mí solo son una: poder aportar y servir para que funcionen algunas cosas. 2, para poder detectar también cuáles son los problemas fundamentales en otras. Y 3, para mirar salidas que se han estado mirando hace más de un año en términos del sistema de justicia y ponerlos a operar en la dimensión en que vienen o proponer otros. Ministra, hoy los índices de impunidad en Colombia son cercanos al 95-96%. Y tenemos un tema histórico difícil de afrontar, y a veces creemos que el sistema judicial únicamente es importante por las facultades de las cortes para elegir y para temas que nos interesan a pocos. Pero la verdad es que hoy la realidad del sistema judicial colombiano adolece de una cantidad de situaciones que necesitan ser solucionadas. Y el presidente Petro venía anunciando con el saliente ministro Néstor Osuna una reforma a la justicia. ¿Cuáles, en su concepto, deberían ser los puntos principales, los más importantes o el eje de esa reforma? Ricardo, yo creo que hay varios puntos que se están mirando en la comisión de reforma. 2 que están trabajando sobre la base de los elementos que pueden influir realmente en el sistema de justicia, que tienen que ver con los principios de oportunidad, con los mecanismos de desahogo del sistema, con la forma de acceder a la justicia, con los mecanismos de reparación, mediación. Todos estos elementos tienen que jugar de manera alternativa. Y desde ese punto de vista, los proyectos están realizados y obviamente están siendo discutidos por mesas en donde se ha vinculado y se ha tratado de vincular. Yo hago parte también de esas mesas, hacía parte de esas mesas, en donde se ha tratado de vincular a muchas de las personas expertas. Entonces hay varios tópicos que se están tocando en esas reformas. Obviamente esto tiene que ir de la mano con el Congreso. El Congreso creo que es consciente y siempre lo ha dicho. Incluso he oído a varios congresistas que estarían muy de acuerdo en incluir reformas para que un sistema de justicia funcione, y hay que generar decisiones en términos de proyectos que de verdad impacten el sistema. Porque las aguas tibias no nos sirven para absolutamente nada y las reformas son un desgaste muy grande. Entonces aquí hay que ponerle mucha atención a cuáles serían realmente los puntos de quiebre para que el sistema funcione. Y estos temas son neurálgicos. Ahora, 2, hay otros temas que son estructurales, que también necesitan mirarse a la luz de todo el sistema, y son estructurales por funcionamiento, por territorio, por necesidad de articular ciertas actividades. Incluso también hay una ambición interesante en un proyecto que se está haciendo con la articulación de las comisiones de búsqueda en el tema de desaparecidos. Todo esto a mí me parece fundamental. Colombia no puede llegar a la paz si no hay justicia, ¿no? Sí. Ministra, ¿cuál es su opinión? Ya que va a entrar al gobierno, pues no se ha posicionado, pero pues ya está designada, de una constituyente. Bueno, yo he oído esa pregunta desde ayer mucho y tengo que contestar lo siguiente. Sí. No conozco el sentido en que lo está proponiendo el presidente. Conozco el sentido inicial que se le dio de la Asamblea Constituyente, y yo ya senté posición hace mucho sobre el tema de que la Constitución del 91 tiene las formas adecuadas. Ahora, yo sí quiero llegar y aproximarme a saber qué es lo que está y lo que se refiere frente a esta figura, porque hay muchas versiones en el medio. Yo he sido simplemente, como ustedes, una persona que he escuchado
de varios medios y también al presidente en varios aspectos, pero no tengo la precisión de qué es lo que se quiere hacer realmente. El tema de la Asamblea Constituyente yo creo que ya está resuelto por la misma Constitución, y el tema de cómo aproximarse a esa figura, esperaré a ver si hablando con él entiendo el elemento y pues después les contaré. Sí, déjeme volver atrás en el tema de la crisis de la justicia, porque precisamente hoy el profesor Gómez Méndez, que debió ser profesor suyo seguramente, el doctor Alfonso Gómez Méndez. No, Alfonso Gómez no fue profesor mío, pero sí lo conozco de vieja data, fue profesor de la universidad. Es que yo soy bastante viejita, así que tuve profesor, mi profesor fue el profesor Alfonso Reyes Echandía. Sí. Así que imagínate cuánta agua ha pasado. No, le iba a preguntar porque hoy precisamente el doctor Gómez, el profesor Gómez, habla del sistema penal inquisitorio y el acusatorio, y dice eso lo hicieron mal, eso ya se demostró que no funciona como debía haber funcionado, eso lo trajeron copiado mal de los gringos, bueno, etcétera. ¿Hay algo para esa reforma en el tema penal, en lo que usted conoce de la Comisión de la Justicia? Sí, hay varias cosas y yo te querría contar también que ningún sistema funciona. Lo mismo pasó con el sistema inquisitivo, que dijeron que no funcionaba y entonces lo cambiaban por el acusatorio, pero también hubo uno mixto que tampoco funcionó. O sea, la historia de la justicia penal en Colombia ha sido permanentemente echarle la culpa al sistema. Yo creo que la culpa tampoco es del sistema. La culpa es de que no se implementa bien, o dos, no se comprende, o tres, se vive cambiando con reformas parciales. El sistema acusatorio, yo soy consciente de que desde el principio, y tú puedes ver los textos que yo escribí sobre el tema, era ajeno a la cultura colombiana. A la cultura, sí, claro, porque es un sistema que nosotros bebimos de Italia, de Europa continental, teníamos arraigadas muchas cosas que son muy diferentes al sistema acusatorio. Pero después yo le di las bondades al sistema acusatorio. El problema con esto es que no se ha implementado bien, no hay capacidad, no hay estructura,